Esta es la historia de una mujer, de una madre, que vivió su propia pesadilla en las tierras áridas de Chihuahua, en México. Imaginen un desierto, de esos que no perdonan. Un lugar donde el sol es un castigo y la noche es un manto pesado. Pues en ese lugar, en medio de la nada, había una hacienda. Y en esa hacienda, un secreto estaba a punto de nacer. Pero antes de adentrarnos en la historia, me gustaría que me contaras, ¿desde dónde me escuchas? Déjame un comentario con tu país y así, todos podremos ver qué tan lejos llegan estas historias. Era el año 1824, en un lugar llamado Chihuahua. La noche era densa y sin luna. El calor, de ese que te asfixia, se pegaba a la piel como una fiebre. En un establo, Lucía, una mujer esclavizada, se agarraba con todas sus fuerzas a un poste de madera. El sudor le resbalaba por la frente, los dientes apretados. No había nadie más con ella, solo el sonido del crujir de la madera, el resuello de un caballo y su propio dolor, que parecía llenar cada rincón del lugar. Le decían que respirara, pero el aire era como una piedra en la garganta. Su vientre se levantaba en oleadas, como un mar oscuro a punto de reventar. Otra contracción, más larga que la anterior. Se dobló, se mordió el labio hasta que sintió la sangre. Mientras tanto, en la casa grande, la hacienda dormía. Las paredes gruesas de adobe, los pasillos de ladrillo, los árboles quietos. En una de las habitaciones, doña Isabela rezaba. Sus súplicas se perdían en el silencio, chocando contra el techo. En otra, el coronel Esteban de la Vega dormía con las botas puestas, su rostro un permanente ceño fruncido. Era el dueño de todo, de las tierras, de los silencios, incluso del tiempo. Era un hombre acostumbrado a que la noche le obedeciera. De pronto, otra oleada de dolor. Lucía se aferró al borde de una tina vacía. Sus manos, que habían construido muros y lavado suelos, que habían acunado a hijos de otros, ahora, por fin, sostenían lo que le pertenecía. Pero, en el fondo, sabía que esta noche no solo iba a nacer un bebé, iba a nacer un secreto. Los sonidos se hicieron más grandes. El goteo del candil, el bufido del caballo, el latido de su propio corazón en sus oídos. El dolor le subía por la espalda y le quemaba la nuca. Se arrodilló sobre un saco de maíz. Sintió la vida empujando desde adentro, con la fuerza de un río que se desborda. De pronto, un grito que no pudo escapar. Lucía se mordió un trapo. Sus ojos se le humedecieron. Trató de recordar lo que le había enseñado una anciana de otra hacienda. Respira en 4, suelta en 8. El cuerpo recuerda lo que la mente quiere olvidar. Afuera, el viento movía el polvo. Adentro, las sombras del candil bailaban en la pared. La sombra de una madre, la sombra de la esclavitud, la sombra de una pequeña esperanza. Un caballo golpeaba el suelo con su pezuña, como si él también estuviera esperando. «No te vayas, mi niña», susurró Lucía, aunque todavía no la veía. «No me dejes sola». En la casa grande, doña Isabela, frente a la imagen de la Virgen, apretó una medalla. Le temblaba el pulso. Estéril era la palabra que el pueblo susurraba sobre ella. Su corazón estaba vacío y rezaba en voz baja por un milagro, como si su fe fuera un delito. El coronel Esteban soñaba con batallas y polvo, su mandíbula apretada. No sabía que a solo unos pasos de su habitación, algo mucho más fuerte que su autoridad se abría camino. O tal vez no le importaba. La noche estaba acostumbrada a ocultarle lo que no quería ver. Dentro del establo, un empujón más. Lucía arqueó la espalda, y de su garganta salió un gemido silencioso. La fuerza bajó como un trueno y se convirtió en agua, en latido, en vida. Un llanto agudo rompió la oscuridad como un rayo de luz. «Gracias», susurró Lucía, temblando. El candil iluminó un rostro diminuto, húmedo y rojizo. Ojos que aún no veían, pero que ya parecían mirar.
manos que no se aferraban, pero que ya sujetaban su corazón. Lucía cortó el cordón umbilical con un pedazo de vidrio que había guardado. Envolvió a la bebé en un rebozo viejo, azul descolorido, que le había dado otra mujer que también había perdido. Mi vida, susurró. Mi canto, mi sol. El mundo se hizo pequeño, limitado a ese bulto tibio que respiraba. El dolor se fue, dejando un vacío enorme y un sentimiento nuevo. Lucía le pasó el pulgar por la frente a su hija y sintió una paz que no conocía, una paz peligrosa. Porque en una hacienda como esa, la felicidad de una esclava siempre tenía un precio. Un ruido afuera, la madera que cruje. El corazón de Lucía se aceleró. Abrazó a la niña con fuerza contra su pecho. Escuchó. Silencio de nuevo. ¿Había sido el viento o un hombre? En la oscuridad, todas las preguntas eran como cuchillos. Tranquila, le mintió. Estoy contigo. La noche se quedó quieta, como si también estuviera conteniendo la respiración. Lucía bajó la cabeza y le cantó una canción de su infancia, sin palabras, hecha de humillación y ternura, de hambre y cielo abierto. Cada nota era como una puntada de esperanza, un recordatorio de que no era solo una sirvienta, era una madre. En la casa grande, una ventana se encendió. Doña Isabela se levantó. Había escuchado un llanto, pero no sabía de dónde venía. Lo sintió como un milagro que por fin había encontrado su camino hacia ella. En el dormitorio del coronel, nada se movió. Lucía miró a su hija. Había algo en esos ojos recién nacidos que la asustaba y la salvaba al mismo tiempo. Belleza en medio del dolor, luz en medio de la oscuridad. Te llamaré Mar, pensó, y se detuvo. Ponerle un nombre era un juramento que podía costarle la vida. El candil se apagó poco a poco. Un gallo cantó a lo lejos. La hacienda se preparaba para un nuevo día, fingiendo que todo seguía igual. Pero no era cierto. Esa noche, el mundo de Lucía se había partido en dos, el antes y el después. Y aunque ella no lo sabía, la alegría y el peligro habían llegado al mismo tiempo. Porque hay regalos que son cadenas, y hay cadenas que, con el tiempo, se convierten en alas. El sol en Chihuahua se levanta tarde, como si le temiera al desierto. El cielo al amanecer parecía una herida abierta, primero rojo, luego dorado, luego un azul hiriente. La hacienda de los de la Vega despertaba. El relincho de los caballos, el crujido de las carretas, el golpe de los baldes en el pozo. El día empezaba de manera estricta. Nada escapaba a los ojos del coronel Esteban de la Vega. Él apareció en el pasillo de piedra como una sombra hecha de carne, alto, de hombros anchos, con la piel curtida por años de sol. Su bigote espeso cubría una boca que casi nunca sonreía. Los sirvientes bajaban la cabeza al verlo pasar. Su caminar era lento, pero cada paso era una orden. Su uniforme viejo, con botones que brillaban con la luz del amanecer, era su manera de recordarles a todos, y a sí mismo, que seguía siendo un hombre de guerra. En el patio, los peones se inclinaban. Uno de ellos derramó un poco de agua y tembló, esperando el castigo. Esteban solo lo miró, pero esa mirada fue suficiente para helar la sangre. El miedo era el idioma que se hablaba en esa hacienda. La casa grande se alzaba con orgullo. Paredes blancas, ventanas altas, un balcón que parecía vigilar los campos. Adentro, el aire olía a incienso y a madera. Los retratos de familia en las paredes hablaban de poder, de conquistas y de títulos. Todo allí decía, aquí mando yo. En la sala principal, doña Isabela estaba sentada. Su belleza seguía intacta, a pesar de los años. Piel clara, cabello negro recogido. Sus vestidos de seda se arrastraban suavemente a caminar. Pero a pesar de todo su porte y elegancia, había algo que la atormentaba. El silencio de su vientre. En esa casa, llena de todo lo que el dinero puede comprar, nunca había escuchado el llanto de un hijo. Estéril,
susurraba la gente, y esa palabra secreta le pesaba más que cualquier látigo, aunque lo disimulaba bien. Si te está gustando esta historia, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal para que podamos seguir investigando y contando estas historias que merecen ser escuchadas. Doña Isabela se arrodillaba frente a la Virgen del Rosario, en una pequeña capilla junto a los pasillos principales. Cada mañana, sus labios se movían con la misma plegaria, pidiendo un hijo. No importaba si era un niño o una niña, solo un alma pequeña que llenara la casa de risas y pasos. Porque en el fondo, ¿qué era una señora de hacienda sin un heredero? Solo un adorno, una figura vacía. Cuando el coronel Esteban entraba en la capilla, ella bajaba la mirada. No hacía falta que hablara. Su sola presencia llenaba el lugar. Se paraba detrás de ella y rezaba en silencio. Sus plegarias no eran dulces, como las de su esposa, eran órdenes lanzadas al cielo, como si Dios fuera un soldado más bajo su mando. Hoy llegarán los comerciantes de Durango, le dijo con su voz grave. Isabela solo asintió. No había más palabras entre ellos. Ella sabía que lo único que su marido necesitaba y exigía en silencio, un hijo, era lo único que ella no podía darle. En el comedor, la mesa estaba llena de panes, frutas y café. Los sirvientes servían en silencio, sin atreverse a mirar a los dueños. Esteban tomaba su café como si sorbiera pólvora. Isabela apenas tocaba su pan. Sus ojos vagaban hacia el patio, hacia los campos, hacia el horizonte sin fin. Su cuerpo estaba allí, pero su mente estaba en otra parte, siempre esperando, siempre rezando. Mientras tanto, en las sombras del establo, Lucía amamantaba a su bebé. Sus pechos, adoloridos, goteaban leche, y sus brazos cansados aferraban a esa vida frágil. La pequeña succionaba con fuerza y Lucía sentía que, por primera vez, alguien la necesitaba de verdad. El contraste era cruel. En la casa grande, Isabela rogaba por lo que el destino le negaba. En la oscuridad del establo, Lucía sangraba por algo que nunca le sería reconocido. El día avanzaba. El calor aumentaba. Las campanas de la hacienda marcaban el mediodía y los sirvientes corrían de un lado a otro preparando todo para la llegada de los comerciantes. Esteban supervisaba cada detalle, cada caja de plata, cada lote de ganado. Sus ojos vigilaban, su mano ordenaba. Desde el balcón, Isabela observaba, jugando con su rosario de cuentas de madera. Lo apretaba con tanta fuerza que sus dedos se ponían rojos. El sudor le resbalaba por el cuello, pero no le importaba. Dentro de ella, una certeza crecía como un cuchillo. Si no le daba un hijo a su marido, su lugar en esa casa se volvería cada vez más pequeño. Cuando la tarde cayó, las sombras alargaron los pasillos. Esteban se encerró en su despacho con mapas y botellas de mezcal. Isabela volvió a la capilla, y en el establo, Lucía le susurraba canciones a su hija, sin saber que su pequeño milagro pronto le sería arrebatado. Porque en esa hacienda, los deseos de una señora, el poder de un coronel y el dolor de una esclava caminaban hacia el mismo destino, inevitable, como ríos que se encuentran en un solo cauce. La noche volvió a caer sobre la hacienda como un manto pesado. El aire estaba cargado con olor a polvo y a tierra. En el establo, el candil de Lucía apenas iluminaba la oscuridad. Tenía a la niña contra su pecho, envuelta en su rebozo deshilachado, como si esa tela pudiera protegerla de todo el mundo. El corazón de Lucía latía con fuerza. Cada sonido en la oscuridad era una amenaza. La pequeña respiraba con un gemido frágil, que cortaba el silencio. Sus ojos, aún cerrados, parecían buscar una luz que no llegaba. La piel de la niña era más clara que la de Lucía, y ese detalle le rompía el alma. En su rostro recién nacido se veía la sangre de dos mundos, el del amo y el de la esclava. Lucía acarició la frente de la bebé con un dedo. «Eres mía», susurró, como si al decirlo en voz alta pudiera hacerlo realidad. Pero en el fondo, sabía que esa certeza era solo un sueño.
porque en la hacienda de la Vega, lo que nacía bajo el techo de la esclavitud no le pertenecía a la madre, le pertenecía al poder. De pronto, un ruido la sobresaltó. La puerta del establo se abrió con violencia y una antorcha la iluminó como un cuchillo. El capataz Ramiro, un hombre seco, con el rostro lleno de cicatrices, apareció en la entrada. Sus botas aplastaron la paja húmeda. Sus ojos se clavaron en el bulto que Lucía escondía. —¿Qué escondes, mujer? —le gruñó, acercándose. Lucía trató de cubrir a la niña, pero el llanto agudo la delató. Ramiro sonrió, una sonrisa retorcida. Se agachó y apartó el rebozo con brusquedad. Los ojos de la bebé se abrieron, reflejando el fuego de la antorcha. Eran claros, brillantes, casi verdes. Ramiro retrocedió un instante, sorprendido. Luego, miró a Lucía y su expresión se transformó en una burla. —Vaya —dijo lentamente—, esto no es un simple hijo de esclava. Lucía tembló y se aferró a su hija como si fuera un escudo. Ramiro la agarró del brazo con fuerza. —El coronel tiene que saber esto —anunció. Y en su voz no había solo obediencia, había un brillo malicioso, la emoción de ser portador de un secreto que cambiaría todo en la hacienda. Lucía cayó de rodillas, suplicando: —No se la lleve. Por favor, déjela conmigo. Es mi sangre, mi vida. Ramiro la empujó. La antorcha parpadeó, iluminando un instante el establo. La paja manchada de sangre, el rostro desesperado de Lucía y el cuerpecito de la niña que lloraba sin entender el destino que le esperaba. El capataz se fue, dejando la puerta abierta. El viento de la noche entró frío, cargado de malos presagios. Lucía se quedó en el suelo, temblando. Sabía lo que venía. El coronel no permitiría que un secreto así quedara escondido. El llanto de la niña se mezcló con el de la madre. Dos voces distintas, un mismo dolor. Mientras tanto, en la casa grande, el coronel Esteban de la Vega cenaba en silencio. Los comerciantes ya se habían ido, dejando cofres llenos de plata. Doña Isabela se sentaba frente a él, con las manos juntas, la mirada perdida en la mesa. Apenas comían. El silencio entre ellos pesaba más que el hierro. De pronto, un golpe de botas interrumpió la calma. Ramiro entró sin anunciarse. Inclinó la cabeza y dijo con voz firme: —Mi coronel debe venir conmigo. He visto algo en el establo, algo que cambiará esta casa. Esteban dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco. Entrecerró los ojos. Se levantó y caminó detrás de Ramiro, sin decir una palabra. Isabela lo observó con el corazón acelerado. Sintió que algo importante estaba pasando, pero no sabía qué. Su vientre vacío le ardió al escuchar las palabras: «Cambiará esta casa». En el establo, Esteban se encontró con la escena. Lucía, arrodillada, con el rostro lleno de lágrimas, abrazando a la niña. El coronel se detuvo y observó en silencio. Su mirada se clavó en la criatura y lo que vio le cortó la respiración por un instante. Esos ojos claros, tan parecidos a los suyos. El tiempo pareció detenerse. Ni el caballo se movía, ni el viento soplaba. Esteban caminó lentamente. Cada paso resonaba en la madera. Se detuvo frente a Lucía, que no podía sostenerle la mirada. «¿De quién es?», preguntó con voz grave. Lucía quiso mentir, pero no pudo. Su garganta se cerró. Sabía que la verdad estaba escrita en la piel de la niña. El coronel lo entendió sin palabras. Se agachó y tomó a la bebé en sus brazos. La observó de cerca, como quien mira algo precioso y peligroso al mismo tiempo. No sonrió, pero en sus ojos había un brillo de decisión. «Esto», murmuró, «no se queda aquí». Lucía sintió un vacío en el pecho, como si le hubieran arrancado el corazón. El coronel se dio la vuelta y se alejó con la niña en brazos. Ramiro lo siguió con la antorcha. El llanto de la bebé se perdió en la noche,
alejándose hacia la casa grande. Lucía se quedó de rodillas, con las manos vacías y el alma hecha cenizas. Con cada paso que la niña se alejaba, Lucía entendía que su hija ya no le pertenecía, que había nacido no solo una niña, sino un secreto que marcaría el destino de todos. En los brazos del coronel, la recién nacida lloraba con un llanto agudo que rompía el silencio de la hacienda. La luz de la antorcha de Ramiro iluminaba las paredes de adobe, proyectando sombras largas, como si fueran manos invisibles que querían arrebatar a la niña. Esteban caminaba con paso firme, sin mirar atrás. No escuchaba los sollozos de Lucía, que todavía se arrastraba en el establo, implorando a un cielo que no respondía. El coronel solo pensaba en lo que esa criatura significaba, un problema que se había convertido en una oportunidad. Al llegar a la casa grande, la puerta principal se abrió de par en par. Doña Isabela, que no había dormido en toda la noche, apareció en la entrada. Llevaba una bata blanca bordada con hilos de oro. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos había una fe ansiosa. Había estado rezando, pidiendo un milagro, y de pronto, allí estaba su marido con un bulto envuelto en un rebozo. —¿Qué traes, Esteban? —preguntó con la voz quebrada. El coronel se detuvo frente a ella. Con manos firmes, colocó a la pequeña en los brazos de su esposa. La niña se agitó, buscando un pecho, emitiendo un pequeño gemido. Isabela se estremeció. Sus manos temblaban y una lágrima cayó sin permiso sobre la frente de la criatura. —Un regalo —dijo Esteban con frialdad—, un presente para ti. Isabela lo miró sin entender, y luego bajó la vista a la bebé. Su respiración se aceleró. Los ojos de la niña brillaron en la oscuridad como piedras preciosas. En ese momento, el silencio de años, la soledad de su vientre vacío, se rompió de golpe. La mujer comenzó a llorar, pero no de dolor, sino con una risa ahogada, con una alegría tan profunda que incluso los sirvientes, escondidos en los rincones, sintieron un escalofrío. —Es para mí —balbuceó, incrédula. Esteban asintió, seco. —La Virgen me ha escuchado —susurró ella, llevándose a la niña al pecho—. Ha respondido a mis ruegos. Un milagro, Esteban, un milagro. El coronel la observó sin corregirla. No dijo nada, pero su mirada era dura, calculadora. Para él, no había ningún milagro, solo estrategia. Entregar esa niña a su esposa no era un acto de bondad, sino una forma de controlar un secreto, de transformar un fruto prohibido en un símbolo de prosperidad. Isabela caminaba por la sala con la bebé en brazos. La acunaba y le cantaba una canción de cuna improvisada. El eco de su voz llenó el vacío que por años había sido un desierto de silencio. Cada palabra era un lazo invisible que la ataba a esa niña, convencida de que era un regalo divino. Ramiro observaba en silencio, con la antorcha en la mano. Sus ojos brillaban con malicia. Él también conocía la verdad, pero se la guardaba. En esa hacienda, la verdad podía matar más rápido que un cuchillo. En el establo, Lucía aún sangraba y temblaba. Su cuerpo sentía el vacío de no tener a su hija en los brazos. Con las uñas, rasgaba la paja como si pudiera arrancar de la tierra el destino que le habían robado. Sus lágrimas se mezclaban con el polvo, creando un lodo de dolor. Ella sabía que la niña ya no era suya, que la habían arrancado como si fuera un objeto, un regalo envuelto en miseria, que se había convertido en una joya para otra mujer. La madrugada avanzaba. Los primeros gallos cantaban y el cielo se teñía de violeta. Dentro de la casa, doña Isabela no se separaba de la niña. En un susurro, le dio un nombre, Mariana. Ese sería su tesoro, su hija, su milagro. La mecía junto a su corazón, como si quisiera que se fundieran en una sola persona. Esteban, sentado en un sillón de cuero, fumaba en silencio. Sus ojos se perdieron en el humo. Su mente calculaba. El secreto debía permanecer oculto.
Nadie podía hablar. Esa niña, hija de una esclava y de un coronel, debía crecer como la hija de una señora, como una señal de prosperidad, no de vergüenza. Al salir el sol, los sirvientes murmuraban. La noticia corrió como pólvora. La señora tiene un hijo. El milagro llegó. La hacienda se llenó de un aire distinto. Todos sonreían, todos bendecían lo que en realidad era una mentira. Solo Lucía, en las sombras, cargaba con la verdad. Su hija vivía, sí, pero en los brazos de otra mujer. El día comenzaba con una paradoja brutal. Para unos era una fiesta, para otros un luto. Para Isabela era el inicio de la maternidad soñada. Para Lucía era el principio de una cadena invisible que le apretaba el alma. Y en el centro de todo, la niña dormía tranquila, sin saber que ya era parte de un destino tejido con hilos de mentira, dolor y poder. La hacienda amaneció diferente. El rumor de que doña Isabel había recibido el milagro de un hijo corría como el viento. Los campesinos murmuraban en voz baja. Las criadas se persignaban al verla pasar con la niña en brazos. Nadie se atrevía a contradecir la versión oficial. La señora había sido bendecida. Nadie preguntaba cómo. En el comedor, el aire olía a café recién molido y a pan dulce. Doña Isabela estaba en la cabecera de la mesa, meciendo la pequeña. Sus ojos tenían un brillo nuevo. La acariciaba como si sus dedos quisieran grabar en la piel de la niña una marca de pertenencia. El coronel Esteban entró, impecable, con sus botas relucientes. Se detuvo un momento frente a su esposa y la observó. Mariana dormía tranquila, con las manitas cerradas y un mechón de cabello pegado a la frente. El silencio se hizo denso, como si las paredes esperaran la reacción del hombre. «Es hermosa», dijo Isabela con voz suave. El Señor nos escuchó. Esteban asintió, pero no dijo más. Su mirada fue más profunda que cualquier bendición. En esos ojos claros de la niña, él reconocía algo que ni la fe ni la mentira podían ocultar. Eran sus ojos, su sangre, su marca. Detrás de ellos, en la oscuridad, estaba Ramiro, el capataz. En silencio, con los labios apretados. Él también lo sabía. Lo había visto desde la primera noche en el establo. Esos ojos no eran de la raza esclava. Eran un espejo del coronel. Y aún así, guardaba el secreto, porque en esa hacienda la verdad podía matar más rápido que un cuchillo. Mientras tanto, en el establo, Lucía se inclinaba sobre un balde de agua, intentando lavar las huellas de la sangre de parto. Sus manos temblaban, sus piernas apenas la sostenían. No lloraba ya. Las lágrimas se habían secado. Solo repetía en silencio un nombre que nunca podría pronunciar en voz alta: Mariana. Los días pasaron, y la mentira se instaló como la verdad. Isabela presentaba a la niña como el fruto de su fe, de sus oraciones. Mostraba con orgullo a los visitantes a esa criatura que había llenado su vacío. Nadie se atrevía a cuestionar. En los corredores, sin embargo, los susurros se hacían más audibles. ¿Cómo era posible que, después de tantos años, la señora tuviera un milagro en sus brazos? En el corazón de Lucía, la herida crecía. Cada vez que veía a Isabela pasear con su hija entre flores y tapices, sentía que le arrancaban la piel. Pero no podía hablar, no podía gritar: «Esa es mi sangre». Porque el precio de esa verdad sería la vida de la niña. Y entonces eligió el silencio, un silencio que le ardía la boca como un hierro. Una tarde, mientras Isabela mecía a Mariana en la galería, el coronel se acercó. La observó sin expresión. Luego se inclinó hacia la niña. Ella abrió sus ojos y lo miró fijamente. El coronel tragó saliva. Era como mirarse en un espejo diminuto. «Parece que me reconoce», dijo en voz baja, con una chispa de ironía que Isabela no notó. Isabela sonrió con ternura. «Es porque es tuya también, Esteban».
El Señor nos la regaló. El coronel la miró de reojo. Una carcajada seca se le atoró en la garganta. ¿Suya también? Si tan solo supiera. No, no era un regalo del cielo. Era el resultado de un acto de poder, de una noche en la que la esclava no pudo negarse. Y ahora, el fruto de esa violencia descansaba en los brazos de su esposa, elevado como un milagro. Esa misma noche, Esteban se encerró en su despacho. En la mesa, una botella de mezcal y un mapa de sus tierras, pero no miraba el mapa. Miraba al vacío, fumando, dejando que el humo le cubriera la culpa. En su mente se repetía lo mismo: nadie debe saberlo. En el establo, Lucía se arrodilló frente a su candil apagado, puso la frente contra la tierra y lloró en silencio. Sus labios murmuraban una plegaria: que viva, que sea feliz, aunque no me llame madre, que nunca sepa el sufrimiento de su origen. El secreto ya estaba sellado. 3 personas lo conocían: el coronel, el capataz y la esclava. 3 guardianes de una verdad amarga que podía destruir el honor de la hacienda. 3 custodios de un secreto que se convertiría en una espada sobre todos ellos, porque los ojos de la niña eran más fuertes que cualquier muro. Y algún día, alguien descubriría lo que en ese momento se ocultaba con rezos y silencios. El tiempo en la hacienda se empezó a medir con el latido de Mariana. La niña crecía entre 2 mundos, sostenida por brazos que nunca debieron cruzarse: los de doña Isabela, llenos de sedas y rosarios, y los de Lucía, ásperos, callosos, impregnados de jabón barato y tierra seca. Por las mañanas, la casa grande se llenaba de la alegría de la señora. Isabela paseaba por los pasillos con la pequeña en brazos, envuelta en mantillas bordadas con oro. Cada paso era un acto de orgullo. La mostraba como un trofeo, como un milagro hecho carne. Los visitantes la felicitaban y la besaban en la frente. Ella recibía esas palabras como la confirmación de que por fin había sido bendecida. Mi hija, repetía, saboreando esas 2 palabras como quien bebe un vino caro. Mariana, sin saber los secretos de los adultos, sonreía con la inocencia de quien aún no conoce el dolor. Reía al ver el sol jugar entre las cortinas. Daba palmadas al escuchar el canto de los pájaros. Doña Isabela la bañaba con agua tibia, perfumada con pétalos de rosa, y la vestía con los mejores vestidos de Chihuahua. Pero al caer la tarde, cuando la casa se llenaba de silencio, otra rutina se repetía. La señora, cansada, le entregaba la niña a las criadas para que la durmieran. Y allí, en la oscuridad de un cuarto, Lucía entraba de puntillas, llamada en secreto por una de las sirvientas que conocía su dolor. Lucía la tomaba en brazos con una devoción muda. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de reverencia. El olor de su hija era distinto, una mezcla de leche, piel nueva y un susurro de eternidad. Lucía acercaba la nariz al cuello de la niña y cerraba los ojos, aspirando ese aroma como quien guarda un recuerdo para sobrevivir. «Mi estrella», murmuraba, acunándola. La pequeña se calmaba en sus brazos, como si reconociera ese ritmo antiguo, el mismo que había escuchado en el vientre, entre latidos y cadenas. Y Lucía, en esos instantes, se permitía creer que todavía era suya. Pero el peligro siempre estaba cerca. Una vez, mientras Lucía arrullaba a Mariana en secreto, la puerta se abrió sin avisar. Era el coronel Esteban. La escena lo detuvo. La esclava de rodillas, la niña en su pecho, ambas iluminadas por un rayo de luna. El coronel no dijo nada. Avanzó lentamente, como un felino que mide a su presa. Sus ojos se fijaron en la criatura y luego en Lucía. Por un instante, pareció que iba a arrebatarle la niña de las manos, pero no lo hizo. En su lugar, pronunció una frase seca. «Recuerda quién eres, Lucía. Ella no te pertenece». La esclava bajó la cabeza, con el corazón roto, pero no soltó a la niña hasta que Esteban se fue. Esa noche entendió que su maternidad sería siempre clandestina,
un amor escondido en las grietas de poder. Los días siguientes reforzaron ese contraste. Isabela le enseñaba a la niña a dar sus primeros pasos sobre alfombras importadas, mientras Lucía la seguía a la distancia, limpiando el suelo que la pequeña pisaba. Cuando Mariana caía y lloraba, Isabela corría a levantarla con dulzura. En los ojos de Lucía ardía una mezcla de orgullo y celos. El lazo secreto entre madre e hija se manifestaba en miradas breves y sonrisas robadas. La niña, sin entender todavía, estiraba las manos hacia Lucía cada vez que la veía, y la esclava sentía que todo su mundo cabía en esos gestos, en esas caricias pequeñas que eran más poderosas que cualquier cadena. Por las noches, cuando el silencio envolvía la hacienda, Lucía rezaba en voz baja. No pedía que le devolvieran a su hija, no pedía justicia, solo pedía que Mariana viviera, que no sufriera el desprecio que a ella le había tocado. En esas oraciones, cada lágrima que caía era un pacto con el cielo. Yo guardo el secreto, pero protégela. Así pasaron los primeros años de Mariana, entre dos maternidades, la oficial, llena de rezos y sedas, y la clandestina, hecha de arrullos furtivos y lágrimas escondidas. Y aunque nadie hablaba de ello, la verdad palpitaba como un fuego bajo la tierra. Tarde o temprano, ese fuego saldría a la superficie, porque en los ojos de Mariana, cada día más claros, el secreto de su sangre se revelaba con una fuerza imposible de apagar. El sol caía sin piedad sobre los campos de la hacienda de la Vega. El polvo se levantaba con cada paso de los peones y el aire ardía como un horno. Desde la galería principal, el coronel Esteban observaba con su mirada fría, con un vaso de mezcal en la mano. A su lado, la pequeña Mariana, de apenas 5 años, jugaba con una cinta azul, riendo con esa inocencia que parecía iluminar hasta las paredes más oscuras. En el patio, Lucía fregaba de rodillas el suelo de piedra. El agua del balde estaba turbia y sus manos se veían rojas. Levantaba la cabeza de vez en cuando, solo para mirar a su hija desde lejos. Su corazón se encendía cada vez que la escuchaba reír. Ese sonido era la única prueba de que todo su sacrificio valía la pena. Pero la alegría se rompió como un cristal. Mariana, en un juego infantil, dejó caer la cinta y corrió hacia Lucía. Sus pequeños pies golpearon las baldosas y su voz clara resonó como una campana. «Mamá». El patio se quedó inmóvil. El vaso del coronel se detuvo a medio camino. Las criadas dejaron caer los cántaros. El eco de esa palabra prohibida vibró en el aire con la fuerza de una verdad que no se podía ocultar. Lucía sintió que el mundo se le venía encima. Quiso abrazarla, pero se detuvo. Quiso callar el grito, pero ya era demasiado tarde. Esteban se levantó con un golpe seco de su silla. Sus pasos resonaron pesados al bajar las escaleras. Su sombra cubrió el suelo como un manto oscuro. Se detuvo frente a Lucía y a la niña. Mariana, inocente, lo miró con sus ojos claros, sin entender la furia en el rostro de su padre. «¿Qué has dicho?», tronó Esteban, su voz como un látigo. La niña tembló, escondiéndose detrás de las faldas de Lucía. Y entonces, el coronel descargó su rabia, no sobre la hija, sino sobre la madre. Con un movimiento brutal, empujó a Lucía contra el suelo. El agua del balde se derramó, mezclándose con la sangre de sus labios partidos. «Recuerda tu lugar, esclava», rugió. «Ella no es tuya. Jamás lo será». Lucía se quedó en el suelo, con el corazón destrozado, pero sin llorar. Miraba a la niña que sollozaba sin entender y, en silencio, le pedía perdón. Perdón por haber traído al mundo a una vida marcada por la mentira y el dolor. Doña Isabel apareció en ese momento, atraída por los gritos. El vestido de seda blanca de doña Isabela ondeaba con el viento. Al ver a Lucía en el suelo y a Mariana llorando, corrió de inmediato hacia la niña, la levantó en brazos y la abrazó contra su pecho. «No llores, hija mía, no llores»,
murmuraba, lanzándole a su esposo una mirada de reproche. El coronel apartó la vista, como si ese momento lo hiciera sentir incómodo, pero su silencio fue más duro que cualquier palabra. Esa noche, Lucía fue castigada. La ataron en el establo, dejándole en el frío, con los brazos extendidos y la espalda marcada por los golpes. Cada latigazo no solo le rompía la piel, sino que también intentaba arrancarle el derecho a amar a su propia hija. Mientras tanto, en la casa grande, Mariana lloraba en brazos de Isabela, llamando todavía por mamá. La señora le acariciaba el cabello con ternura, tratando de borrar esa palabra de su boca, como si pudiera reescribir con caricias la verdad grabada en la sangre de la niña. Isabela, en su interior, entendía más de lo que admitía. Había visto la intensidad de Lucía al mirar a la niña. Había escuchado rumores y había sentido el peso de las sospechas. Pero en lugar de enfrentar la verdad, prefería sostener la ilusión de que Mariana era suya, un milagro que el cielo le había regalado, porque aceptar cualquier otra cosa significaba perder el único tesoro que le quedaba. Esa noche, mientras las estrellas se encendían sobre el desierto, Lucía lloró en silencio con el cuerpo adolorido. Sus lágrimas caían sobre la tierra seca como semillas que nunca germinarían. En su mente, solo repetía una promesa: aunque me destrocen, nunca dejaré de amarte. Mariana, en su cama de encajes, soñaba con los brazos de la mujer que la arrullaba en secreto. En su pequeño corazón, la confusión crecía. ¿Quién era realmente su madre? La hacienda entera parecía respirar ese secreto. Los muros, las sombras, hasta el viento de la noche guardaban la misma verdad: que la niña nacida del dolor de una esclava era ahora el centro de un mundo sostenido por mentiras y cadenas. La hacienda amaneció envuelta en un aire pesado, como si los muros blancos guardaran un secreto que se negaba a morir. El episodio del patio, la voz clara de Mariana llamando Lucía mamá, había corrido de boca en boca. Las criadas cuchicheaban en los pasillos, los peones evitaban cruzar miradas, y hasta los comerciantes repetían en voz baja lo que habían oído. La palabra ya no podía borrarse. Mamá. Doña Isabela, que siempre había cargado su maternidad como un milagro, empezó a sentir el dolor de la duda. Por las noches, mientras mecía a Mariana, la observaba con ojos escrutadores. La niña, de cabellos oscuros y ojos claros como el cristal, no se parecía a ella. Ni en los gestos encontraba un reflejo. Y aunque su corazón quería gritar que era su hija, una espina invisible le perforaba la certeza. Una tarde, incapaz de callar más, Isabela se encerró en la capilla. Se arrodilló ante la Virgen del Rosario, apretando con fuerza el rosario entre sus manos. Su voz salió entrecortada: Madre Santísima, ¿qué verdad escondo en mis brazos? ¿Qué sangre corre por las venas de mi niña? El eco de su oración quedó atrapado en las paredes. Ninguna respuesta bajó del cielo. Solo el susurro del viento, un murmullo que la atormentaba. El capataz Ramiro, siempre atento a los rumores, vio la oportunidad. Una mañana, se acercó a la señora en el pasillo y con voz baja, casi como una serpiente, le dijo: Doña Isabela, a veces los milagros tienen un precio, y a veces no vienen del cielo, sino de manos más terrenales. Isabela se volvió hacia él con el rostro pálido. Ramiro sonrió y se inclinó, pero no dijo más. Solo dejó que la duda creciera en ella como un veneno. Esa tarde, cuando vio a Lucía lavar ropa junto al pozo, no pudo contenerse. Caminó hacia ella con su vestido arrastrando el polvo y la frente en alto. Lucía levantó la cabeza a sentir su sombra. Sus manos mojadas se detuvieron en la tela que restregaba. «Quiero que me digas la verdad», exigió Isabela, con una voz que mezclaba el temblor y la firmeza. «¿Qué verdad, señora?», respondió Lucía. «No me engañes», insistió Isabela. «Mariana, ¿es tuya?». El silencio se volvió insoportable. El sonido del agua cayendo en el pozo era el único testigo.
Lucía sintió que la garganta se le cerraba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía responder. Hablar era condenar a su hija. Callar era arrancarse el alma. Responde, insistió Isabela, dando un paso más. Si esa niña no es mía, si tú eres la madre, quiero escucharlo de tu boca. Lucía levantó lentamente la vista. Sus ojos enrojecidos brillaban de dolor. La voz apenas le salió como un murmullo. Ella es toda mi vida, pero en esta casa no me pertenece. Isabela retrocedió como si la hubieran golpeado. La verdad, aunque incompleta, era suficiente. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su corazón latía con rabia, con miedo, con un dolor que no sabía nombrar. Se cubrió el rostro con las manos y soltó un gemido. No, no puede ser. Lucía, arrodillándose, intentó acercarse. Señora, por favor, no le quite lo único que tiene. Déjeme verla aunque sea de lejos. Yo no quiero quitarle su lugar. Yo solo quiero que ella viva. Las palabras rompieron el aire. Por un instante, Isabela la miró con un destello de compasión, porque en esos ojos de esclava reconoció el mismo amor que ella sentía. Pero de inmediato endureció el gesto. Si vuelves a acercarte a ella, se lo diré a Esteban, y tú sabes lo que eso significa. La amenaza cayó como un hacha. Lucía bajó la cabeza, tragándose el llanto. Sus manos apretaron la tela mojada hasta que sus nudillos sangraron. Isabela se alejó con pasos firmes, llevando el peso de una verdad que prefería enterrar. Sabía que Mariana no había salido de su vientre, pero también sabía que sin ella, la niña sería devorada por la esclavitud y el desprecio. Entre aceptar la mentira o perder a su hija, eligió el silencio de la mentira. Esa noche, en la casa grande, Mariana durmió en brazos de Isabela, que la llenaba de besos, como si quisiera reafirmar su maternidad con caricias. En el establo, Lucía se abrazaba a sí misma, repitiendo el nombre de su hija en susurros. Dos madres, un mismo amor, separadas por el hierro de la injusticia. La hacienda se quedó en las sombras, pero en cada rincón el secreto latía con más fuerza. Porque una verdad escondida no muere, solo espera. El amanecer en Chihuahua parecía diferente esa mañana. El cielo, teñido de tonos rosados, se abría como una herida lenta sobre los cerros. El aire, todavía fresco, traía un silencio solemne, como si la tierra misma supiera que algo estaba a punto de cambiar en la hacienda de la Vega. En el establo, Lucía se levantó despacio, con el cuerpo cansado de noches sin dormir y el alma destrozada por años de injusticia. Sus manos aún tenían las marcas de los castigos, cicatrices en la espalda, callos en las palmas, moretones en los brazos. Pero esa mañana, al mirarse en un cubo de agua clara, no vio a la esclava sometida. Vio a la madre que había resistido más allá del dolor. En la casa grande, doña Isabela vestía a Mariana con un vestido blanco bordado en encajes. La niña ya hablaba con soltura y su risa llenaba los pasillos. Era la luz de la señora, pero también la sombra que la perseguía. Cada vez que miraba esos ojos claros, el eco de la confesión de Lucía retumbaba en su pecho. Ella es toda mi vida, pero en esta casa no me pertenece. El coronel Esteban, sentado en su despacho, encendía un cigarro tras otro. El humo llenaba la habitación, ocultando sus pensamientos. Había controlado el secreto durante años, pero empezaba a notar que ya no podía sostenerlo. Mariana lo miraba con una atención extraña, como si reconociera en él algo más que la figura de un amo distante. Esa mirada lo inquietaba, porque en el fondo sabía que, tarde o temprano, la verdad no se podría contener. Fue en una tarde calurosa cuando el destino los reunió a todos en el patio central. Mariana jugaba a correr entre las bugambilias, cuando vio a Lucía pasar con un cántaro sobre la cabeza. La niña soltó la flor que tenía en la mano y corrió instintivamente hacia Lucía. «¡Mamá!
gritó con una sonrisa enorme, repitiendo esa palabra prohibida. El grito resonó como un trueno. Los sirvientes se miraron entre ellos, nerviosos. Doña Isabela se quedó paralizada y el coronel Esteban, que observaba desde la galería, se levantó de golpe. Pero algo cambió en ese momento. Lucía, en lugar de apartarse con miedo como lo había hecho antes, dejó caer el cántaro y se agachó. Tomó a la niña en sus brazos, la abrazó contra su pecho y, por primera vez, lo dijo en voz alta, con fuerza, con toda la dignidad que tenía. Sí, hija, soy tu madre. El silencio se rompió. La hacienda entera pareció contener la respiración. El coronel avanzó furioso, con la intención de arrancarle la niña de los brazos, pero Mariana se agarró a su cuello con una fuerza increíble. Lloraba y reía al mismo tiempo, como si por fin hubiera encontrado la pieza que le faltaba. Doña Isabela, con lágrimas en los ojos, dio un paso al frente. No gritó, no pidió explicaciones. Solo observó la escena, una esclava herida sosteniendo a su hija como si cargara al sol. Y en ese instante, comprendió que no podía seguir negando lo que era obvio. «Basta, Esteban», dijo con voz firme, interponiéndose entre él y Lucía. «No le quites lo que su corazón ya ha reconocido». El coronel se detuvo, sorprendido por la determinación de su esposa. La rabia en sus ojos se transformó en desconcierto. Ramiro, el capataz, miraba desde las sombras, esperando una orden. Pero esta vez no hubo látigos ni cadenas. Isabela se acercó a Lucía. La miró por un largo rato, con una mezcla de dolor y compasión. Luego, acarició el cabello de Mariana y pronunció las palabras que cambiarían el destino de todas. «No puedo borrar la sangre que corre por sus venas, ni el amor que la une contigo. Desde hoy, ella tendrá dos madres, la que la crió y la que la parió». Lucía sintió que las piernas le temblaban. Sus lágrimas corrían libres, pero eran distintas, no eran de humillación, sino de alivio. Mariana la abrazaba fuerte, repitiendo mamá una y otra vez, como si quisiera gritarle al mundo que había encontrado su verdad. Esa noche, la hacienda entera parecía otra. El fuego de las cocinas ardía más claro. Los peones trabajaban con un extraño aire de esperanza, y hasta las campanas de la capilla sonaron con un tono diferente. El secreto ya no era un peso que los aplastaba, se había convertido en una verdad compartida. Lucía, por primera vez en años, durmió sin cadenas en el corazón. Sabía que aún era una esclava, que el mundo no le pertenecía, pero en su alma había logrado algo que ninguna ley ni ningún amo podían arrebatarle, el derecho a ser reconocida como madre. Mariana, entre sueños, susurraba los nombres de ambas mujeres. En ese susurro se dibujaba el futuro, un destino tejido no por la mentira ni por la violencia, sino por la fuerza del amor femenino que resistió incluso el desierto de la injusticia. Y así termina esta historia, llena de dolor, verdad y superación. Si te ha conmovido, por favor, regálanos un me gusta y déjanos saber en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. También, si te gustó, no olvides suscribirte y compartir el video para que más corazones puedan escuchar estas historias que merecen ser contadas.